toque de queda, escuchamos sus sollozos y los lamentos. Se aterra con el vuelo de los helicópteros, con los uniformes custodiando la calle, con las patrullas. Dice que van a entrar, que otra vez, que hasta cuándo este país de dolor. Al anciano, si no lo mata la peste, lo matará la memoria. Muy buenas tardes. Ay, adivinen a quién tenemos de visita por mi habitación. Ella es feminista, escritora, por aquí anda, antes voy a poner su hermosa carita. Sí, claro. De la emoción, de la emoción. Estudió la licenciatura en castellano en la Universidad de Santiago. Desde 1978 se ha dedicado a su gran pasión, que es dar talleres literarios. Actualmente es directora de los talleres Ergosum y editorial Asterion. Dirige el proyecto internacional Basta contra la violencia de género. Es autora de los libros Miedos Transitorios, 1986, Ahorcajadas, 1990, El tono menor del deseo, su primera novela en 1991, Signos bajo la piel, Ropa usada en el 2000, Lo que ya nos encontró 2001, Los que sobran 2003, Llamadas perdidas 2006, La gran Mother y otros 2007, El lugar del otro 2010, Las tristes 2015 y Hebras 2020. Sus textos se encuentran publicados en numerosas antologías y sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Ella es miembro de REM, la Red de Escritoras de Microficción, y ¡auch! Bienvenida, Pía. Hola, un gusto, Carlita, nuevamente juntas. Es un gusto. Bueno, al abrir el libro Hebras, entramos a un edificio vertical donde la gente se despide. Bajamos a un segundo edificio con otra escena brutal. Vemos cómo se desechan las personas. Un edificio 3, 4, 5, son todas ventanas de una América Latina donde las carencias económicas, el peso de la historia, la falta de servicios es visible y afectan a nuestra humanidad. Vivimos en el capitalismo de los cuerpos, plantea la autora del libro, y la memoria viene a bofetearlos o a bofetearnos a todos, dice Pía Barros, invitada de honor a mi habitación. Gracias por aceptar esta invitación y quisiera saber cuándo comienzas a tejer estas hebras escriturales. A ver, el libro tiene una parte que es como lo último, que es la parte de los edificios, que empieza por el fondo por lo último de escribir. Y que esta secuencia que, bueno, es parte, yo creo que ocurre en todas partes, pero en Chile hay un sector donde hay edificios que tienen de repente 1000 departamentos, que es una cosa tirada de las mechas en espacios reducidos. Y yo empecé a pensar en todo lo que tenía que ocurrir en términos de convivencia y de horror y de carencia a partir de lo que significó la pandemia. En esta ausencia de dinero, el que no tenemos un jardín para cultivar tomates, o sea, depende en el fondo de todo lo que significa la ciudad y el horror que significa la ciudad para muchos. Y eso me dio como la idea de armar como esta secuencia. Hubo muchos que deseché, pero quedaron estos edificios y estas ideas de estas ventanas de edificios. Y me parecía que también era un modo de representarnos y demostrar más bien los desgarros de todo lo que significa, incluyendo el que tú acabas de mostrar, que es el de la memoria, que es un tema que para mí es fundamental. O sea, esta idea de que todas nosotras escondemos tanto debajo de las camas, ¿no? O sea, todo, venimos de una cultura española, y la cultura española es la cultura del secreto, de la familia, de lo que se hace en familia se calla, de los abusos, del cuarto escondido, del lugar donde depositamos aquello que no nos gusta, o de no mirar aquello que no queremos ver. Entonces, en ese mestizaje que nos hace mal a Latinoamérica, tenemos esa idea del secreto, de que toda familia esconde grandes secretos, y que nos hace muy mal. Pero también cada país está lleno de secretos. Piensa en Yosinapa, piensa en toda la cantidad de secretos que permanecen, la cantidad de cosas comunes que tiene Latinoamérica, y esta necesidad que tienen ciertos sectores de olvidar rápidamente, porque supuestamente el progreso está unido al olvido. Y es todo lo contrario. Sin
sin memoria no hay verdad, ¿eh? Y sin verdad no hay justicia. Entonces, y si no tenemos justicia no hay ningún modo de pararnos y de instalarnos para que algo no vuelva a ocurrir. Y yo creo que todas las escritoras y todos los escritores lo que intentamos siempre es justamente mostrar aquello, los fragmentos, los pedacitos de verdad del modo que estamos mirando aquello que el resto no quiere ver, y de hacer permanecer pocos de esa memoria. Yo sé que la memoria es fragmentaria, yo sé que la verdad es arbitraria también, depende de quién esté recordando y desde dónde recuerde, pero también la literatura hace algo por esa memoria y construye fragmentos de esas realidades, incluyendo lo más fantástico, está construyendo un modo de mirar. Y yo creo que eso es lo que hacemos siempre cuando escribimos, instalar fragmentos de eso para articularnos y poder pensarnos un poco mejor como continente, como en mi caso, como el ser mujer, y que tiene que ver el ser mujer desde que somos otras mujeres las que estamos en Latinoamérica, no somos europeas, no tenemos 2 guerras mundiales, tenemos 1000 guerras todos los días, y tenemos 1000 pandemias todos los días, y tenemos 1000 horrores todos los días. O sea, hay modos de mirar y modos de instalarte en esa parte, y para mí eso es importante. Y creo que la microficción ayuda justamente a mostrar esos fragmentos de memoria, esos fragmentos de verdad, y esos fragmentos en los cuales podemos instalar una totalidad también a partir de lo breve. Bueno, no han cicatrizado todavía los ojos ensangrentados de la olvidada revolución callejera, como mencionas, y una pandemia golpea. Hebras es también un registro histórico y cíclico para que no se olvide. En este libro, como en todos sus trabajos, hay un fondo y una forma, y es un cuidado, te digo, maravilloso, las imágenes que se logran de cosas que son tan crueles. ¿Cuál es la importancia de tu búsqueda estética al contar una microficción en donde se visibilizan sociedades con desigualdad social, violencias en todas sus formas, como bien hablado, son las mismas que se viven en Europa, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tenemos otra historia totalmente ajena, entonces sería eso. Yo creo que las palabras son, siempre he pensado que hay que pelarlas súper bien, limpiarlas, como decía Jorge, tiene un poema de mi pareja, de mi marido, también que tiene que ver con esta idea de las palabras, de cómo se trabaja con las palabras. No hay nada inocente en el lenguaje, no hay que llegar y contar una historia. Cuando contamos también tenemos que ver el origen. Yo soy una fanática de la etimología, y creo que la etimología tiene mucho de política, y vemos cómo ese lenguaje va siendo cambiado y alterado políticamente para producirnos y cambiar. Mira, hubo en los 2000, en toda Latinoamérica, ustedes también, o sea, en México era lo mismo, esta idea, por ejemplo, de las relaciones viables. Esta relación no es viable. Y veíamos en todas partes una palabra que viene de la economía. Y mezclábamos la emoción con lo económico. O sea, no decíamos factible, entonces viable. Una palabra que no es, no es para representar emociones. Y sin embargo, y vamos viendo cada vez más palabras que no tienen ninguna inocencia, que es parte de cómo dejamos que un sistema nos vaya instalando palabras que vienen de otros lenguajes para justamente casi corromper lo que serían, entre comillas, las ciencias sociales o literarias o lo que venga, o sea, como las humanidades, si te quiero. Entonces, yo creo en la interacción de los elementos y que no hay forma de terminarlos, pero cuando trabajamos y escribimos un texto, ojalá lamiéramos cada palabra, la cuidáramos y supiéramos exactamente por qué la estamos usando. No es solo un vehículo para contar algo. Cuando pensamos que digamos, el fin, el medio, o sea, los medios no importan para conseguir un fin, sí importan. Y en el lenguaje transmitimos políticamente algo. Entonces, cuando buscamos cómo ponerlas exacto, a veces es tan duro en la microficción, sobre todo porque tenemos tan poco espacio, y lo que tenemos que buscar es a veces una metáfora para evadir aquel lenguaje que políticamente nos está también corrompiendo o destruyendo ciertas formas que traíamos como Latinoamérica, como ese latido latinoamericano, y lo traíamos como modo de contar y que de repente se homologó en todas partes y pierde esa naturalidad y pierde esa concentración de sentido que tiene
depende desde dónde y cómo se escriba algo. Entonces, el cuidado con cada palabra, el cuidado, yo reviso mucho, me equivoco a cada rato, pierdo muchas veces el sentido, pero trato de encontrarle sentido a cada cosa. Entonces, el buscar que no hay nada inocente en la escritura y no hay nada inocente en cómo leemos, que podemos ser inocentes ante el sistema, pero una vez que tenemos inoculado el bichito de la microficción, aprendemos a mirar en breve y a entender que estas cápsulas están llenas de sentido y que ese sentido se busca justamente el apretarlo, porque esa concisión nos acerca a la verdad, entre comillas, aunque la verdad sea fragmentaria y múltiple. Sí, y en el libro Hebras vemos cómo hay microficciones que están dedicadas, por ejemplo, a Javier Perucho, a Luisa Valenzuela, a Lorena, la señorita, se me hizo muy buena la de la señorita, todas, es una maravilla, pero muy buena porque además es este género, ¿no? Como va para ella, es el género que ellas difunden. Y quisiera saber cómo va, o qué, cómo ha sido en esta pandemia la esperanza, porque si están dedicadas a, quiere decir que has estado pensando en ciertos escritores, en ciertas escritoras. ¿Qué ha sido para ti? Y además, pues, en hebras, ¿no? Lo tenemos ahí. Sabes que yo acostumbro dedicar mucho de mis textos, porque de repente hay cosas que parten o ideas que parten a partir de una conversación o de un recuerdo de otro, que es cierto, de otro u otra, o de un instante. Es un modo de saludar a los amigos también, y a las amigas. Es un modo de decirle que están contigo y que están presentes. Entonces, y creo que los textos dialogan con otras intenciones y con otras cosas. Entonces, a mí la complicidad de estar escribiendo con otras mujeres, el humor de la Luisa, ciertos textos de ella que me remiten a otra cosa. Entonces, por supuesto quiero dedicarle un texto a la Luisa, Perucho y sus sirenas, ¿no? Entonces, esta cosa de dónde le saco sirena en Chile a Perucho, no tengo por dónde, la única son las putas de Valparaíso que ya ni siquiera existen. O sea, ¿de dónde le instalo? ¿Cómo le regalas algo que no está tan bien? Es un poco de nostalgia y de dar, de darte en los textos y regalarlos a otros. O sea, a Marcia, que es mi amiga del alma también, cómo le entregaba algo, o a la Heidi, que, o sea, cada una de mis amigas y cada una de las personas que conozco y que quiero, de repente hay un texto o algo que me recuerda algo de ellas, o alguna conversación que tuvimos. A veces ni siquiera saben por qué crees que les dediqué esa historia, pero yo sí lo sé. Entonces, ante eso también tiene que ver con este compartir. Insisto, para mí una de las cosas que me importa es la comunidad. Y el crear comunidad, que es algo que nos ha quitado este individualismo del siglo XXI, ¿no? Esta conexión solo en redes de individual, con tu teléfono, la cosa unitaria del mío, el abuso de los pronombres personales, mío, me pertenece, su mano, la mano, toda esta situación que tiene que ver para mí, que es una conducta tan neoliberal en la que tenemos metida en todo orden de cosas. Para mí crear comunidad es como un modo revolucionario también de romper con el sistema y de pelearle al sistema lo que nos está quitando. Entonces, dedicar un texto, hablarles en grupo, hacer un guiño a otros, es también construir comunidad, y es construir comunidad entre escritoras, entre amigas, entre gente muy inusual a veces, pero que tiene que ver con eso, el guiño de la amistad. Y hay también ahí para las hijas, algunas... Sí, no, hay recados. Dudo que alguna vez lean mis cosas, leen siempre a su papá, pero su mamá no la lee nunca. Tú sabes, las hijas son más complicadas. Pero claro, hay recados. Si estás por... Uno envía recados disimuladamente o dialoga con los textos de ellas, o sea, o con los ojos que bordan mi otra hija. Mi hija mayor es artista textil, entonces la portada del libro de Lebra está hecho por ella, y es por una iconografía muy fuerte acá, que es la estatua de Baquedano, donde se suben todos los manifestantes y todo, y que está lleno de ojos sangrando. Aquí hay más de 450 víctimas de trauma ocular hecha por la Policía de Chile, por el Carabinero. Entonces, y continúan los horrores de una institución que es policial, pero parece desquiciada. Entonces, han seguido ocurriendo cosas esta semana también muy brutales. Y tú dices, todo esto también tiene que haber, alguien tiene que decir algo, no
no podemos así como al pasar ni hacer un rayado en la calle solamente, tiene que haber algo más, y tiene que haber una posición. Yo creo que la literatura siempre te obliga a tomar partido. No digo que te obliga a tener un partido en la vida, no estoy hablando de un partido con el concepto de política como partidaria, sino a tomar partido del lado de quién estás. ¿No? O sea, y yo sé que el sistema nos dice que estemos del lado del que se triunfa, ser winner, ¿eh? Pero ese winner es exactamente lo contrario de lo que éramos como sociedad. Nosotros nos preocupábamos antiguamente y en nuestro pueblo originario por la comunidad y porque todos estuviéramos en la misma condición. O a lo mejor tengo una idea muy mítica de lo que fuimos, pero de algún modo esa comunidad existía y se defendía y se protegía, y esa comunidad ha ido desapareciendo porque buscamos a el único, a el ganador, a el héroe. Siempre dejamos de lado la pequeña historia, que es la que construye en el fondo familia, comunidad, afectos. Entonces, a mí me interesa también esa otra construcción y me interesa desde todos los puntos de vista. Bueno, ¿cómo te has sentido al presentar el libro? Ya hemos visto algunas presentaciones en Facebook, en Instagram también. ¿Cómo ha sido la recepción que han tenido? ¿Qué te han dicho? Porque quienes leen están viviendo ahorita este momento histórico y al leerlo es como ver con lupa lo que nos está pasando, que ya lo sientes, que ya lo sabes, pero en un libro es 2, 3 veces peor el impacto, ¿no? ¿Sabes qué? Ha sido súper bonito para mí, por una parte, y por otro lado, otra amiga que me dicen, llegué hasta el segundo porque me deprimí, así que no sigo leyendo, etc. ¿No? Pero te diría que, bueno, a mí presentar los libros siempre me es muy incómodo, ¿eh? Y hablar de lo que yo hago, me encanta hablar de las otras, de lo que hacen otras, de lo que hace el conjunto y todo. Tengo un cierto pudor con lo que yo lo hago nomás. Entonces hay una cosa como incómoda en esto a mí la presentación fue un calvario, yo lo único que quería terminar luego, encima se cayó 1000 veces, entonces después hay gente que sube pedacitos y corre los pedacitos de la presentación, entonces yo me angustio, me deja la desesperación y quiero terminar luego. No tengo problemas con las lecturas con otras personas y todo eso, o las conversaciones, pero siempre me resulta tan como raro hablar de uno o mostrar lo que tú quieres decir, por decirle, sabes, que lean en esta dirección, porque esto es lo que quise escribir, es súper raro también, porque los libros y los textos son de quien los lee. Al final, no hay nada más solitario y más triste, pero también más bello, que el gesto creativo. O sea, tú escribes algo que no existe y que no tiene ningún valor hasta que otro lo completa y lo lee. Y es ahí cuando se produce el milagro. O sea, no es porque tú seas escritora, es porque alguien leyó eso y le reverberó adentro, le funcionó a algo, no sé, o no le funcionó nada, que es terrible también. O sea, todo eso, no hay nada más terrible que la obra creativa, porque es sola y no vale nada si no es completada por otro. Y por eso que es tan bello lo creativo, porque depende del concepto de humanidad, de que somos muchos y somos en comunidad, no existe por sí solo. Entonces, ni puedes escribir tú la obra maestra y tenerla guardada en un cajón y vale nada, hasta que alguien no la descubre y la abre. O sea, eso, o sea, el ejercicio de completar y completarnos con la lectura y ser en otros, es un privilegio y una responsabilidad que lo encuentro, pero alucinante. ¿No? Y encuentro que es de los milagros que se producen cuando alguien te dice, leí tu libro, le digo, ¡ay, gracias! Porque de verdad estoy súper agradecida en que alguien te lea. No entiendo esa idea del Olimpo y de los dioses y que uno viene y baja y viene y desciende al lector. Por el contrario, yo encuentro que cada vez leo menos gente y cada vez escribe más. Y yo hace mucho tiempo que digo que dentro de poco las calles van a tener nombres no de escritores, sino de de los lectores, que son la gente más rara que existe hoy en día, ¿no? Bien. Bueno, has recibido el premio Altazor en el 2011 y la condición de finalista 2003 y 2008 por el mismo galardón. Dan cuenta de una trayectoria expresada en decenas de libros publicados y textos tuyos. Has también participado en diversas antologías. Este es un trabajo que conlleva disciplina. ¿Cómo nacen tus proyectos escriturales? ¿Cómo los trabajas? Y quisiera saber a qué horas escribes y cómo compaginas la escritura con el trabajo editorial y también con los talleres que impartes.
Si yo fuera disciplinada, otro gallo cantaría. Soy cualquier cosa menos disciplinada. El, de verdad, no, nada. Escribo cuando puedo. Escribo poco por suerte, porque escribo cuando soy triste. Y escribo poco por suerte, insisto. En general estoy buscando, siempre tomo apuntes, ando con libretitas, se me pierden, tomo apuntes de cosas, tengo una en el baño porque se me ocurre una idea brillante en esas condiciones, etcétera. Pero en general mi intención tiene que ver con esto de que de que tú puedes escribir cuando puedes. ¿No? Me encantaría ser una escritora con horario, probablemente escribiría novelas muy gordas, pero tengo hijas, tengo marido, tengo perro, tengo gato, tengo una serie de otros compromisos afuera, participo en muchas cosas, ayudo en muchas otras, además tengo un editorial, además doy 5 talleres por semana, entonces realmente no es mucho el tiempo que me queda. Soy bien noctámbula, eso sí, y de repente escribo un poco, me arranco, pero tampoco puede arrancarte tanto, porque hay familia. Entonces, el hecho de la familia, que es algo muy complicado para nosotras, mujeres que escribimos o practicamos cualquier cosa de lo creativo, sabemos que tienes que apostarte a algo y a mí me importa más en mi mundo de los afectos que el mundo del ego. Entonces, la familia está primero. Yo insisto, si yo tuviera una esposa que hiciera que recogiera las toallas, que hablara con la gente, que hiciera las compras del supermercado, que atendiera a mi marido, etcétera, que hiciera todas esas otras cosas, yo probablemente escribiría mucho más, pero no tengo la disciplina para sentarme a escribir a las 7 de la mañana. Eso es lo que le enseñó a mi alumno, que esa frase maravillosa que la inspiración te pille trabajando. Pero no tengo esa capacidad. Yo corro de un lado a otro. Por suerte trabajo en mi casa. Mi sala de clase está aquí. En pandemia mi sala de clase ha sido el computador. Entonces, en general, funciono en un circuito en apariencia físicamente más corto, pero lleno de dispersiones. Entonces, claro, me gustaría ser más disciplinada, me gustaría ser una persona más ordenada, pero escribo cuando puedo y en realidad, sobre todo cuando llueve. Ya ha llovido tan poco, eso. Oye, qué curioso, porque yo cuando empieza a llover, fíjate que me he dado cuenta que me gusta tanto, me relaja tanto que a dormir un ratito. Pero no te da una percepción como del cuerpo de estar en relación con las cosas. A mí me pasa con la lluvia, que es como una cosa súper melancólica, pero que al mismo tiempo me devuelve como a mí. O sea, como que me devuelve a mí. Es raro, trato de explicar lo que es tonto, pero No es como que mi cuerpo está en armonía con lo que está ocurriendo. Entonces, como si tú también te puedes derramar en otra cosa. Entonces, como que puedo escribir, se me ocurren las ideas. Después las trabajo y las doy vuelta. Pero anoto miles de cosas cuando llueve, porque cuando llueve, como que hay un equilibrio entre lo que me gustaría hacer, entre lo que soy y lo que está afuera. Es como un poco eso. Entonces, lo que más, como esos estados del tiempo, el que más te gusta es el invierno con lluvia. Ay, qué maravilla. Dice Lorena Escudero, la escritura de la lluvia, muy poético. Ay, la Lore está bien. La Lore, y saludos a Lore, gracias. Espinosa Tobón. Sí, bueno, son riquísimos. También en el libro Hebras existen minificciones con intertextualidad y que recurren a cuentos infantiles como Hansel y Gretel. Me gustó mucho, por cierto. Y la reescritura de cuentos de princesas que ahora se rasuran las piernas. Esto me hizo recordar una entrevista donde mencionas que tus primeros poemas eran dedicados a una yegua en Meritilla. ¿Cómo nace la necesidad de escribir a tus 7 años, tía? Porque ya 7 años escribía poemas, pero... Escribía antes que eso inclusive, pero mal. Yo tuve siempre, y sigo teniendo, a pesar de ser una vieja adulta, no adúltera, pero adulta, bien adulta, digamos, por no decir vieja mierda, pero tuve siempre la mala relación con el resto. Era muy, y sigo siendo, según mi marido, muy como más salvaje y más bruta. Entonces, puedo trabajar y concentrarme y no meter mucho la pata, pero soy súper frontal. Entonces digo las cosas que estoy pensando y dejo unas escobas horribles, por supuesto, porque hay cosas que no se deben decir y tantas cosas que supuestamente no, de las que no se hablan. Yo siempre pregunto lo incómodo
siempre pregunto aquello que me parece súper obvio y que el resto no le ha parecido, entonces es un poco violento, entonces tengo malas habilidades sociales, a pesar de que me muevo en todos lados igual, pero un poco incómodo, soy incómoda para el resto. Entonces, desde muy chica también fui bruta y sigo siendo bruta. Entonces, el modo en que yo me relacionaba mejor era escribiendo. Si yo escribía, podía entender el mundo y podía entender lo que me rodeaba de un modo mejor. Entonces, entendía más ese mundo adulto cuando te dicen, así hay que hacer, y hacían todo lo contrario. Entonces yo preguntaba, pero ¿por qué tú dices que hay que ser fiel si te acabas de acostar con no sé cuántito? Y una pendeja te porta, o sea, mal, digamos, mal, siempre lo hice mal. Y era, como no entendía, porque de verdad no entendía, esto del doble discurso, el doble estándar y toda esta cosa, al escribir yo podía entender el comportamiento de otro. Entonces, escribía poemas, escribía emociones, escribía como yo creía que era la historia de alguien, imagínate con eso, era nada, poquito. Pero escribir me permitió entender y entenderme también. Entonces, esto de que yo estaba loca para todo el mundo, ya, ok, yo estoy loca, pero me puedo entender mejor si escribo. Entonces, de algún modo, la escritura, a mí siempre, la literatura conmigo, la literatura me ha salvado la vida. Entonces, me ha salvado de enloquecer, de creer que estoy realmente loca cuando no lo estaba, me ha salvado de ver cosas que el resto dice, pero ¿cómo? Eso no lo vi, pero yo lo vi y estaba ahí. O sea, me ha salvado en la adolescencia cuando quería suicidarme 4 veces al día, la literatura me salvó siempre. Y también la literatura fue la que me enseñó que era el único lugar donde yo podía ser libre. En La hoja en blanco yo conocí la libertad y soy de una generación de con 65 años, soy muy vieja, de una generación que aspiraba a la libertad. Y una libertad como algo súper importante, como un ejercicio responsable con tu entorno, también una libertad de completud. ¿No? Entonces, desde muy chica me interesaba esto de ser libre y no podía ser libre porque, claro, no, las señoritas no hacían esas cosas que yo hacía, montar a caballo, correr, hacer tonteras, subirte a los árboles, boxear, que me encantaba boxear, tonteras, ¿no? Agarrarte a combos con tu hermano, romperte la nariz muchas veces, o sea, todo eso que no hacía la señorita, yo lo hacía. Y encontrar que el mundo de la mujer era muy aburrido. Pero cuando descubría también que en las cocinas y en los fogones se contaban tantas cosas, también encontraba alucinante ese mundo. Entonces, si yo escribía, era libre. Si yo escribía, me comprendía. Y si yo escribía, podía encontrarle sentido a mi entorno. Entonces, a mí escribir me ha salvado siempre. Me salvó la vida y me salvó la cabeza también. Bueno, porque esté muy loca, no importa, porque nadie que escriba está muy en su sano juicio, pero me parece que dentro de eso he llegado hasta aquí y me parece que eso es un tremendo logro. Oye, Pía, y los viajes, bueno, algo que me explicaba una persona que había estado continuamente viajando para estudiar, te cambian como ser humano. Entonces yo quisiera saber, cuando sales de Melipilla, que podías tener una vida holgada o no lo sé, Sí. ¿no? Sales, ¿cómo es este cambio a ti para tu personalidad, para tu formación, para los mismos ideales que tú persigues? El impacto que tuvo el salir, ese viaje, ese salir de aquí, de donde estás como en una zona de confort, de protección, a enfrentar otro tipo de situaciones. A la universidad, ¿Sí? Que es otra cosa. O sea, yo agradezco mucho porque estuve en una universidad muy puntúa, una universidad difícil, y en realidad agradezco porque eso me permitió tomar un lado político en la vida radical hasta el día de hoy, del que yo no venía. Yo vengo de otra realidad, una realidad de oligarquía, de otro mundo. Y bueno, me fui de la casa y me peleé con todo el mundo, así que es otra cosa, pero eso ocurrió hace muchos años, así que no importa. Entonces, el ir, llevar mi vida, hacer lo que yo quería hacer, estudiar lo que yo quería, sacarme la cresta, dormir en la calle, comer caca, hacer, o sea, nada, lo pasé muy mal. Y también eso me hizo pasarlo muy bien después, porque valoro y puedo entender y tengo el privilegio de haber estado en varios mundos, no en un solo mundo. No en el mundo de la provincia, no en el mundo encerrado de tu casa, no en el mundo protegido, sino justamente todo lo contrario, en aquello donde estabas absolutamente sola y donde no importaba quién eras. O sea,
no eras hija de alguien, no eras hermana de otro, eras tú nada más. Y eso fue súper duro, porque además era dictadura. Pero fue para mí lo que más agradezco en la vida, haber vivido de la casa y haber ido de toda esa zona de confort, pero también porque, insisto, yo quería haberlo vivido todo, pero por supuesto, por suerte, por su gracia, no lo alcancé a vivir todo. Pero lo pasé muy mal y muy bien también, y siento que si tuviera que irme del lugar donde, o sea, si tuviera que volver atrás, digamos, y tuvieras la máquina del tiempo y todo, no creo que hicieran nada. Hay un par de cosas que cambiaría, pero que tienen que ver con daño que sin querer hice a otros. Pero no me arrepiento de nada. Y estoy súper consciente de que esa vida es la que puedo funcionar y en la que puedo, no sé, decirle a mis hijas que no siento vergüenza. No estoy avergonzada de quién soy. Y pueden estar, por lo menos, tranquilas con la madre que tienen, que ya es un milagro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que la vida que vivimos, sobre todo a mi edad, yo soy vieja, yo ya vengo haciendo un recorrido y mirando hacia atrás de todo lo que hiciste, siento que todo ese cambio fue un beneficio. Puede haber parecido duro, puede haber tenido mucha historia en el camino y todo, pero para mí es un privilegio haber sido una privilegiada y haber sido una renegada de clase y de todo lo demás también. Es un privilegio haber podido eh, abrir, abrir mis ojos, entre comillas, al mundo y ser parte de ese mundo, sentir que soy parte de ese mundo. Yo creo que todo eso es un privilegio. Tía, gracias por compartirlo. En una entrevista realizada por Rebeca Araya Basulto, mencionas que al terminar de leer un cuento tuyo en el taller de Carlos Ruiz Tagle, él opinó: deje de perpetrar poemas a la gente indefensa, tía. Recomendó el escritor: dedíquese a la narrativa, que es lo suyo. Menciona en la entrevista que lloraste una semana y luego tomaste el consejo. Aquí me llaman la atención pues dos cosas: que ya estaba latente la preocupación de dar voz a sectores vulnerables y que, como todas las personas que aspiran a escribir, pues es doloroso enfrentar a la crítica. ¿Cómo ha sido este camino para afrontar la crítica justamente de manera asertiva? A ver, yo a esa edad tenía 19 años y juraba que era la siguiente Neruda, ¿no? O la siguiente Gabriela Mistral, no sé, pero me creía lo Yolqueque. Y por supuesto que veía pésimo, y era horrible mi poema, mirando hacia atrás, amputar a la altura del cogote, pésimo. Pero yo me creía fantástica. Y como todo adolescente que cree que el mundo acaba de inventarse y lo ha hecho esa persona. El, Fue súper humillante, porque yo leía poemas siempre en ese taller, y de repente el tipo diciéndome un piropo, me dice: déjese de perpetrar poesía, dedíquese a la narrativa, esto es lo suyo, esto es lo... Yo me quería morir. Pero puse cara digna, salí ahí con cara de póker y lloré con una depre, olvídate, pero nadie me debería llorar. Pero por supuesto que dije, bueno, escribamos más cosas. Yo escribía muchos textos, cuentos y todo, pero yo juraba que yo era poeta y nunca lo fui, ¿no? Entonces, también eso, yo estaba justo en la universidad, estaba haciendo unas cosas, hacer caso y empezar a escribir más narrativa era también una opción. Fue por ahí empecé a escribir narrativa, y por suerte, y dejé la poesía para siempre. Pero también me dejó a mí mucho antes de tiempo la poesía, en realidad. Pero también yo en realidad, honestamente, no leo las críticas. Honestamente, ni siquiera miro mucho mis entrevistas, para ser honesta, no le echo, miro así de lejos, y no, porque siempre me pico y me enojo con los periodistas, porque tienen como un estereotipo de lo que yo tengo que decir o de lo que tengo que hablar. Entonces, al final tú has hablado 3 horas y te ponen 2 frases estúpidas que fueron las que dijiste al pasar sin querer. Entonces, porque era lo que ellos querían armar, la cosa escandalosa, la puntera, el garabato, lo que... Entonces, siempre termino enojándome. Yo hice muchos años clase en periodismo, en la escuela de periodismo. Entonces, esto de explicarle, sé cómo se arma un perfil, sé cómo se dirige a un entrevistado, entonces me da tanta rabia cuando al final no estás buscando al entrevistado, sino lo que tú quieres de antemano obtener de esa entrevista. Y eso me da mucha bronca. Entonces,
trato de no verlas para no enojarme, como me enojo, no las miro mucho. Y las críticas en general, sabes que yo no he tenido mala crítica. Yo diría que han sido bastante benevolentes las críticas y mi primer libro, que era súper ilegal, salió criticado en los medios de comunicación bastante bien, diría yo, para la época y todo. Y yo no sé, no sé, yo creo que la crítica hay que tomarla, o sea, yo creo que la crítica de los talleres me sirve más que la crítica escrita. Me sirve más porque me dicen esto está mal y se repara de tal manera. No me sirve que alguien me diga no me gustó, o me cargó esto, o no me gusta la perspectiva política del libro. O sea, puede que le sirva a otros, pero a mí no. Entonces, a mí lo que me sirve es que me digan qué es lo que hice mal. Mucho más que los gustos que son tan particulares y tan personales. Entonces, me gusta que me digan qué hice mal. Y en la crítica nunca te dicen qué hiciste mal. Si te fijas, la crítica en general, salvo honrosas excepciones, son gustos personales. Y a mí me interesa que la crítica diga, esto está mal formulado, esto está mal articulado, aquí sobran elementos, aquí faltan elementos, o esto es ruido. En general no es mucho el aporte, entonces tampoco las leo justamente por eso, para no amargarme. ¿Y para qué me voy a amargar la vida si yo sigo haciendo lo que voy a seguir escribiendo? Lo que busco es si alguien me dice, oye, aquí te hicieron mierda en este pedazo, le digo, ¿a mí o al texto? Porque si me hacen mierda a mí me da lo mismo, eso es otro, pero sí al texto quiero saber por qué. ¿Y por qué? Bueno, ahí sí me pongo a leer y veo y trato de reparar, o hay cosas que no estoy de acuerdo, pero todo eso es parte de escribir. Escribir es una exposición y uno sabe que está expuesto a lo que el resto diga o lo que el resto quiera, entonces, y también está expuesto a la imagen que ya ciertos medios armaron de ti. Entonces, hay gente que te odia sin haberte leído nunca y hay gente que te ama sin haberte leído jamás. Entonces, todo eso es tan absurdo también, ¿no? Tiene tanto que ver con la vanidad y no con la escritura. Entonces, no me preocupa demasiado en realidad. Oye, Pía, a mí me encantan tus entrevistas porque, bueno, yo he notado, como me pongo a ver una por una, que te preguntan algo, pero eres súper ágil y metes una respuesta de algo que políticamente te inquieta en ese momento y se lo dices. Y lo más corto posible, porque cada vez que hablo de más, por supuesto, ponen otra tontera y me da una rabia. Entonces, no puede ser así. Sí, ¿no? No, pero bueno, ahorita no se pueden los en vivos. No, en los en vivo esa es la gracia que tiene, que tú estás diciendo y tienes que aperrar con cada tontera que hayas dicho entre medio también. Pero como dice, tú dijiste tal cosa, bueno, ya cambié de opinión, ya no pienso lo mismo. Claro. No tengo 20 años, tengo 60 y tantos, o sea, da lo mismo. No es lo mismo, no puedo pensar igual a como pensaba. Entonces, tú dijiste no sé qué, así no tengo idea, a lo mejor, ¿no? Pues, tal vez, qué bien. Pero en vivo, la gracia que tienen los en vivo y de ver los diálogos que hay con otras, a mí lo que me ha gustado de la pandemia, justamente poder meterme a las lecturas de otras compañeras, de otras mujeres que están haciendo esto u otras cosas, y participar y mirar y ver de un modo mucho menos permeado por una línea editorial y más en directo y más natural con lo que tienen que ver y con las propuestas que tiene cada persona. Y eso me entusiasma mucho más. A ver, Pía, tenemos acá de lado. Primero, Lorena Escudero, qué suerte escucharlos, amigas. Abrazos. De Ariana, Ibáñez, te manda muchos abrazos. Y yo también. Y de la doctora Adriana Susana Rodríguez, bravísimo, excelentes preguntas y respuestas. ¿Cómo conseguir en otros países los libros de Pía? En este momento creo que lo digital es lo único fácil en la vida y es eBooks Patagonia. Y eBooks Patagonia distribuye y creo que tienen en muchas partes la distribución de los libros en digital. Porque lo otro, no les recomiendo comprar nada físico porque van a demorar 500 años en llegar. A mí los de México demoraron 4 meses y medio. Otros libros que mi marido compró en Argentina en septiembre y llegaron ahora en enero. Así que por favor, no confío en los correos durante la pandemia. Entonces, no pierdan plata. Yo creo que la lógica es, usualmente en los libros digitales, que sí los tiene eBooks Patagonia, y que distribuye varias editoriales chilenas. En México también hay otras cosas que se distribuyen
y hay antología, y para que no se ensarten, pues si no les gusta un libro entero, es mejor la antología porque hay mucha gente que les puede gustar otra, entonces si no les gusta lo que yo hago, entonces puede ser un poco de eso, pero eso. Pía, y quisieras compartir bueno, los textos que tú uses, este es tu espacio, también si quieres comentar algo, lo que sea, este es tu tiempo, pero me encantaría que compartieras 3 textos de hebras, los que tú desees, en el orden que te gusta. Bueno, uno del edificio 5. No nos gusta el encierro, así que el Juancho, Nieves, Lucas y yo, que somos del primer piso, nos arrancamos por las ventanas y a susurros vamos dando vueltas en la noche entre los autos estacionados que acumulan el polvo de los meses en cuarentena. Nieves roba caramelos y chocolates de los que no han quedado asegurados y nosotros desinflamos ruedas, escribimos obscenidades en los vidrios, hurgamos entre la basura. Ahora ya no nos asustamos cuando de las bolsas negras salen dedos de manos o pies fuera de su contenido. El juego es quién los encuentra primero. Lucas va ganando. El Juancho y yo solo hemos contado 9 vecinos cada uno. Perdón que me demore, pero... el largo tapiz chileno. Borda ojos y se esmera en hacerles colores, lágrimas de sangre por esa pupila aún abierta al gesto de registrar la vida. Los borda compulsiva en telas, en bolsas de pan, en pañuelos, en cortezas de árboles que sombrean las calles de esa ciudad que pronto nos recordará los 400 daños oculares porque un virus o un bombardeo en un lugar lejano les quitará protagonismo. A esos jóvenes que despertaron para ser cegados. Ella borda rabiosa en esa tarea para siempre inconclusa de devolver los ojos a quienes se los abrieron a un país adormecido. Y uno más negro para 90 días. Los secretos del amanecer están ocultos bajo los árboles embadurnados de blanco, como si se hubiesen maquillado mal para esta fiesta. Pronto estarán blanqueados del todo y será la postal perfecta que mirará desde su cocina quieta ahora, desde el silencio que le envuelve en todos esos amaneceres prodigiosos de los 3 meses de invierno. No hay gritos, no hay dedo que indique encerrarse en el sótano a recibir los correazos y luego su sexo babeante y el dolor. Nada más que el algo amanecer y su quietud, hasta los deshielos, cuando se vuelve imperioso explicar el cadáver del padrastro ensangrentado bajo los árboles del patio. Bravísimo, Pía. Y ya para cerrar esto, ¿a qué mujeres y escritores también de diversas partes recomendarías leer? Todos y todas, sobre todo todas. Yo creo que es un mundo donde las mujeres están por fin masivamente escribiendo y masivamente mostrando otro modo de mirar el mundo. Y hay escrituras tan notables. O sea, en Chile existe Nona Fernández, que para mí es un genio. Nona Fernández, que tiene Voyager. Hay muchas escritoras en mi país. Hay muchas escritoras en todas partes. Yo recomiendo volcarnos a las escrituras de mujeres porque si bien este fenómeno ya empezó en los 80, era un secreto de grupo y de corrillo y de los pequeños espacios que había de literatura para investigar mujeres. Creo que el mundo de las mujeres se ha vuelto, pero fantástico. Hay maravillas de mujeres escribiendo, hay novelas notables. Por favor, hay una novela que me dejó alucinada hace un par de años que se llama Del color de la leche. Creo que hay tanto por ver. Y sobre todo en la minificción hay tantas escritoras, hay tantas mujeres notables y tantas antologías alucinantes para empezar a ver y a buscar. Si nos gusta alguna, buscamos otros libros de esa autora. Creo que es el minuto de leer mujeres. Aprendamos a leernos y aprendamos a ser en otras y aprendamos a leer
y aprendemos a buscar lo que está, esos códigos internos distintos de ese otro modo de mirar el mundo del 51% de la población. Ya la última. Te dice Ariana Ibáñez, gracias por tu lectura, Pía, qué bello escucharte. Y en una ocasión recuerdo que preguntaban cuál sería un lema que te identifique. Y yo lo sé, pero a ver, cuéntame. Ni sola ni pronto, sino con todas y a tiempo. Y con esto nos despedimos, a menos que desees decir algo, pues este es tu tiempo, ¿no? Y muchísimas gracias, Pía, por acompañarnos en la invitación y a quienes nos siguieron. Muchísimos besos.